la niña estaba jugando con sus primos en un bar que se ha abierto en lo que es la antigua estación de trenes de Pizarra, y el juego consistía en cruzar la estación. Cruzaban de una puerta, el restaurante tiene dos puertas, una que da al andén de la estación de ferroviaria y otra que da a la plaza interior. Y jugando con los primos, todos pequeñitos, el mayor 9 años, jugaban a cruzar el restaurante e ir de la parte del andén a la parte de la plaza donde estaban los padres y los tíos comiendo. En una de esas, la niña desaparece y se encuentra, lo único que se encontró fue su chupete, junto a la máquina de venta porque la estación ferroviaria de Pizarra ya no funciona como estación, funciona como bar, como restaurante. Entonces, claro, eso es para que la audiencia también se imagine las circunstancias en las que la niña desaparece. Que la niña se despistó, comenzó a andar y anduvo al parecer más o menos 3 kilómetros. Todo parece apuntar a que un tren le golpeó la cabeza y fue lo que en principio le produjo el fallecimiento. Estás en el lugar donde desapareció la niña. Tú has hecho esta mañana, hace unas horas, el mismo recorrido que supuestamente hizo la niña, según la principal hipótesis de la Guardia Civil. Sí, digamos que lo vais a poder ver vosotros mismos. Todo comenzó aquí, en este bar de la estación de Pizarra, donde la pequeña Lucía estaba cenando con sus padres el pasado miércoles en una de estas mesas. Después se vino hasta aquí, hasta esta explanada, a jugar con sus primos, y es aquí donde se le pierde la pista, donde se ve a la niña por última vez. Fijaos que basta con avanzar unos pocos metros, muy pocos, para llegar a las vías del tren. Están muy cerca de donde la pequeña Lucía estaba jugando. Justo cuando desaparece, pocos minutos después, encuentran debajo de este banco su chupete. Dice la familia que Lucía no iba sin él a ningún sitio. Hemos comprobado además que hay un escalón, fijaos, enorme desde el andén hasta las vías, casi 1 metro, una distancia que es difícil que la pueda saltar una niña de 3 años. Sin embargo, un poco más adelante sí que vemos una rampa que baja desde el andén hasta las vías. Por ahí es por donde, según la versión de la Guardia Civil, la niña habría empezado a caminar 3 kilómetros en plena noche hasta el lugar donde apareció su cuerpo sin vida. Sin embargo, esta versión no convence ni a la familia, ni a los amigos, ni a los vecinos. Dicen que es imposible que una niña de 3 años ande 3 kilómetros sola en mitad de la noche, que se aleje de la luz. También hay que tener en cuenta que la pequeña iba en chanclas y el camino está lleno de piedras y de desniveles. Nosotros hemos hablado hoy con los vecinos y esto es lo que nos han contado. Yo no me lo creo, que una niña chica de 3 años anda por esas piedras. No me lo creo, no me lo creo. No se puede ir 3 kilómetros buscándolo todo el pueblo, toda la juventud del pueblo y todo, Guardia Civil y todo. Y para pisar los cines y no caerse siquiera hasta llegar hasta donde ha llegado. Y allí desemboca un carril, ¿entiendes? Y da caído donde está el carril. Vale, desde que la han tirado allí. Yo, para mi opinión, la niña no llega allí andando. Y las piedras que tiene la vía, no. Mira, se me ponen los vellos de punta. Sí, bueno, Francisco no puede escucharos ahora mismo, se lo pondremos. Francisco, me pregunta Sandra desde Plató, quiere realizarle una pregunta. ¿Usted ha recorrido ya este camino? Sí, nosotros y los compañeros del pueblo, cada uno por un lado, y pasa que un chico empezó a andar a la vía abajo metros antes de llegar a la niña, que él dice que tenía que recorrer, pero claro, no sabíamos dónde estaba, y desde donde estaba la niña habría como, no sé, si habría otro kilómetro, y ellos andaron hacia el pueblo, pero no se la encontraron hace tiempo. Supuesto de que si la niña jugara yo a la vía arriba, ellos se la hubieran trompezado, y sin embargo no se la trompezaron. Quiere decir que la niña la tuvieron que poner allí porque la chiquilla en ese momento no le dio tiempo de ponerse allí, ni mucho menos. Nosotros tenemos ahí un cronómetro preparado. Y en un momento se acurrucó, se agachó y permaneció ahí hasta que en principio todo parece apuntar a que un tren le golpeó la cabeza. Sí, Francisco, la hipótesis principal de la investigación dice que Lucía fue sola hasta allí, pero en el pueblo corren otras hipótesis porque no lo creéis. ¿Qué pensáis la familia? Pues el pueblo, lo primero que el pueblo está cabreado ya con estas noticias que están dando, porque es increíble de que esta nena con esta edad, a esa hora, pudiera andar 4 kilómetros, cuando, sin embargo, mis hijos, los compañeros, profesionales en hacer rutas y élites de hacer maratones,
es imposible que esa niña pueda andar eso porque ellos hicieron 1 hora y pico con linterna a partir de las 2 de la noche cuando ya el tren no estaba, y es imposible que la niña pueda llegar allí. La autoridad dice que sí, pero vamos, eso totalmente, el pueblo está indignado con el que ha dicho esto, con el que deja de decir cosas que no son verdades, y ya, por favor, ya estamos hartos de que nos equivoque y de que hablen de lo que no debe. Y bien digo, que si el que dice que la niña se ha puesto a andar allí, que venga conmigo, nos vamos a poner una chancla, que eso lo conozco yo desde chico, y nos vamos a poner con una chancla a ver si el tío es capaz de contar 4 kilómetros en chancla como la niña iba. Pues eso es lo que vamos a hacer, Francisco. Eso es lo que vamos a hacer. El que sea capaz que venga conmigo, que yo soy responsable de lo que estoy hablando, señorita. Parece que una desorientación de la pequeña le llevó a hacer un recorrido bastante largo. Se cansa probablemente, se acurruca en la vía y el paso de un tren le provoca un golpe en la cabeza, que es lo que finalmente ha causado la muerte. No, yo como voy a creer esto, ni el pueblo entero se cree. Y es que, mira, más contundente, el que tenga duda de que la niña se ha puesto a andar sola, que se venga aquí a Pizarra, se ponga una zapatilla, se venga conmigo de noche. Y ese, el que sea, que aprofía de que la niña se ha puesto andando y sola, que se venga conmigo. Y si es verdad, pues entonces iremos donde tenemos que ir, pero mientras que no hablen pamplinas, porque el pueblo está consternado, porque si el pueblo pillara todo el que está hablando de que la niña se ha ido sola, a lo mejor lo pelaría, pero sin tijeras. Francisco, porque estás ahí que la gente hable lo que sea verdad, y el que tenga dudas que venga aquí a Pizarra, porque tienen tiempo para todo. Francisco, para criticar y para hablar lo que no es verdad. Que se venga aquí, que yo voy con él, que esto lo más criado yo aquí, tengo ya 65 años. Que venga, que yo conozco esto. Y que venga conmigo andando de noche y sin luz. A ver si ese tío con chancla, como llevaba mi niña. A ver si ese tío es capaz de comprender que la niña se ha puesto andando en ese tiempo. Más, había unos chicos que a 1 kilómetro, porque ellos cogieron la vía, pero la niña combinó que estaba 1 kilómetro más para arriba, ellos pudieron andar hacia abajo, que si la niña fuera ido para arriba se la hubieran encontrado. Y sin embargo no se la han encontrado porque la niña no estaba en la vía. Francisco, que no me hablen mentiras, porque entonces esto, Francisco, y el que tenga dudas, que venga conmigo, que lo repito, que se ponga una zapatilla conmigo de noche, sin luz, y vamos a andar los 4 kilómetros, 46 centímetros que dice que hay, que la midió mi hijo, que hace senderismo con otros atletas que son compañeros de él. ¿Me entiende usted? Y es imposible, ellos dicen que es imposible que la niña llegue andando allí sin rasguño y sin nada. Que no hable lo que no es, sea juez, sea ministro o sea rey. Sí. ¿Le puedes preguntar si él estaba cuando desaparece Lucía, si él estaba en esa cena, en esa noche, y cuándo se dan cuenta de que desaparece? Sí. Yo estaba allí con ellos, estaba rodeado de mí con los otros nietos míos, jugando para acá y para allá, corriendo. Había 20 personas en la terraza. ¿En qué momento se dan cuenta de que Lucía no está? Pues nada, pues nosotros nos levantábamos para irnos. Venga, vamos. Y en 2 segundos la niña se perdió. En los 2 segundos, más pronto, 3 voces, Lucía, loco, y ya cada uno corrimos por un lado. Quiere decir que al niño no le dio tiempo ni de moverse de la estación. Y Francisco, que se moviera, que se Francisco no te oye, tiene que ser a Benévola. Pero es que esos 50 metros los demos nosotros en décimas de segundo y tampoco vimos a la niña. ¿Me entiendes? Benévola. Es que es la verdad. ¿Me entiendes? Más, yo había testigos que lo pueden testiguar, que pueden venir por donde quiera. ¿Me entiendes? Lo que no se puede decir, lo que no se sabe. Sí, me gustaría Nadie le cabe con una niña con 3 añitos, con una zapatilla, jugando con sus primos, coja la vía arriba y se vaya 4 kilómetros andando a la vía arriba. ¿Me entiendes? Porque si a lo mejor ha sido por un camino terrizo, como dice este hombre, que el niño se juega a su casa, pues para acá, para allá, mira, pero por una vía escarpada con chinos que si se pueden ver, que se están viendo los chinos aquí, ¿me entiendes? No, que no digan lo que no es. Y ya está, y el niño en 2 segundos se perdió. Pero es que a los 2 segundos estábamos nosotros buscando a la niña. Y la niña en 2 segundos, ¿cuánto puede andar la niña a la vía arriba o vía abajo? ¿Cuánto puede andar? Que no me diga, jugando con los primos, el chupete estaba allá al lado, que ella sin su chupete no se iba, ¿me entiendes? O sea, que lo que digamos es que sea verdad. Y el que tenga dudas de que la niña se está andando, que venga aquí y dé la cara, por lo menos que dé la cara, porque allí sentado con la corbata, ¿entiendes? Riéndose uno con el otro, está muy bonito, que venga y den la cara, tanto ellos como los políticos, que den la cara y miren por el pueblo español, hombre, por lo menos. Entendemos la indignación del abuelo. Pues con la verdad se llega a todos lados, no. Ese que dice que la niña está andando, que venga aquí y dé la cara aquí, hombre, que yo le pago el billete. Yo le voy a pagar billete a ese que dice que la niña está andando aquí. Usted no lo dice que yo, si no, es que no lo veo. Pero vamos, si me está escuchando con las orejas, y tiene orejas al hombre, que venga aquí, que yo le voy a pagar billete. Eso que se ponga gafas. Sí, Francisco, ¿cómo se encuentran su hijo Antonio y Almudena, los papás de Lucía? Pues están muertos. Y más, escuchando las cosas que escuchan, pues todavía peor, porque todavía es más falsedad todavía y le hace más daño todavía, ¿me entiendes? Entonces, que al hombre venía bien, y ese tío que dice que la niña estuvo corriendo para arriba y para abajo, a ver si la niña podía pasar por ahí, con 3 años y al oscuro. ¿Entiendes? Sí, estamos viendo, nos muestran un poco esas dificultades que tiene todo. Entonces, combinó que llegaron estos de que están de vigilantes,
¿Mire usted que pasa este problema? Bueno, usted no se preocupe, que el tren no va a circular, porque podía haber gente en la vía buscando a la niña como estábamos. Luego, ¿cómo después dice que el tren, dice que le dieron paso? Yo ahí ya no puedo entrar. Si un supuesto de que esos señores dicen que el tren no va a pasar, ni locomotores, ni va a pasar ni nada, ¿cómo ahora este tren anda? ¿Entiendes? ¿A ustedes le dieron alguna información de si los trenes iban a pasar o no iban a pasar? No, me dijeron que no, que si pasaba una locomotora pasaría, como le llaman a esto, con mucha cautela, ¿me entiendes? Ahora después ya cada uno tiene por un lado, ya no sabemos quién le dio al tren para que pasara ni al maquinista. Ahí yo ya no puedo entrar porque no lo sé. Yo hablo nada más que lo que sé nada más, ¿me entiendes? Y ya te digo, eso es lo que hay. Viendo el recorrido que os dejamos ahí, con el recorrido que lo vais a hacer Joaquín Amins, el abuelo y tú de Nébola, luego volvemos con vosotros, pero viendo esto, a mí no me cuadra mucho que una niña de esa edad lo hiciera, pero bueno. El pasado miércoles 26 de julio, a las 23:20 horas aproximadamente, desapareció en la estación de Pizarra la pequeña Lucía Vivar. Su cuerpo fue encontrado sin vida a 4 kilómetros en dirección Álora por las vías del tren. La hipótesis oficial apunta que la niña fue andando sola hasta que se cansó y se echó a dormir junto a las vías. El primer Cercanías de la mañana la golpeó en la cabeza. La autopsia determinó que la menor presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y que no presentaba ninguna otra lesión. En el pueblo no terminan de creerse la muerte accidental y consideran imposible que una niña de 3 años llegara tan lejos. Según nos indican, la pequeña estaba jugando junto a sus primos en esta zona de aquí, que como se ve no es peligrosa, no tienen por qué pasar vehículos, y en un momento dado, cuando ya los padres fueron a irse, a marcharse, se dieron cuenta que ella faltaba. Preguntaron a los primos pequeños y no sabían dónde estaba. Empezaron a dar vueltas, pero la niña no aparecía. Este pequeño muro que tengo aquí a mi mano izquierda tiene una altura de unos 87 centímetros, una barrera bastante alta para una pequeña de unos 3 años, aunque sí que es cierto que más hacia adelante la altura del muro decrece. Ningún tren pasó por las vías desde las 22:13 hasta las 6:35. Nos encontramos a unos 50 a 100 metros aproximadamente de la estación de tren y justo a mi espalda, en esta parte superior, hay una cámara de vigilancia de esta pequeña central eléctrica que fue la única que grabó unas imágenes en las que se podía ver a la pequeña andando sola por las vías del tren, justo poco tiempo después de desaparecer de su familia. Comenzamos el recorrido. A apenas 100 metros de la estación empieza a ser difícil ver el camino. Llevamos foco y unas botas de montaña. Las vías se convierten en un pasillo, el suelo está cubierto de piedras de cierto tamaño y a ambos lados solo hay muros, zanjas y vallas que imposibilitan la salida y entrada de personas. Tras 15 minutos andando hay una zona de casas a la derecha. Están a la vista y es muy fácil salir desde las vías hacia ellas. Una de las zonas más peligrosas es este viejo puente. Aunque el firme es amplio, no tiene muros ni vallas y su altura es de unos 10 metros. Cuando ya se lleva un rato andando por la vía, las juntas que encontramos en ella se convierten en una especie como de peldaños que se pueden ir pisando de forma más o menos sencilla y permiten poder andar sin tener que estar pisando las piedras, no hay gran distancia y es verdad que el caminar por ellas no es tan complicado como al principio. La luna es hoy visible al 72%, pero hace una semana solo se veía un 9%. Probamos a apagar los focos. No se ve absolutamente nada. Solo se escucha el ladrido de los perros. Las piedras que hay por las vías se convierten en un obstáculo cada vez mayor. Llevo botas de montaña y aún así, después de llevar ya 2 kilómetros andando, se siente el dolor en los pies. A lo largo del camino las vías varían su dificultad. Hay varios puntos en los que hay casas cerca y zonas de cultivo, mientras que en otras ocasiones hay zanjas y socavones con bastante altura. El kilómetro 3 de la A70-77 es el único punto en el que la carretera pasa junto a las vías, a solo unos metros de donde encontraron a la pequeña. Llevamos unas 2 horas andando hasta llegar a este punto. Junto al punto kilométrico 158 se encontró en la mañana del jueves 27 de julio el cuerpo sin vida de la pequeña Lucía Vivar. El maquinista del primer Cercanías de Málaga hacia Álora fue el que dio el aviso. Adif había sido alertada por la Guardia Civil y por ello el conductor, tras ver algo en la vía en su primer viaje, a la vuelta desde
Desde Álora hacia Pizarra, frenó en seco y se detuvo a ver qué era. Cuando se bajó, se dio cuenta que lo que allí había era el cuerpo sin vida de la niña. El recorrido que pudo hacer la pequeña Lucía por sobrevivir, por encontrar ayuda, sigue lleno de puntos oscuros, de piedras en el camino hacia la verdad. Muchísimas dudas razonables, muchísimas casualidades que exigen que tengamos que buscar la verdad. Según la autopsia oficial, la niña murió entre las 5 y las 7 de la mañana, intervalo en el que habría sido golpeada por el tren, el mismo que en su trayecto de vuelta la encontraría acurrucada junto a las vías a las 6:51, una versión que ahora desmonta este informe pericial independiente encargado por la familia. Habla de fallos en la toma de temperaturas. Los propios forenses admiten que no se confirmó la temperatura ambiental en el lugar de los hechos, pero tampoco la temperatura rectal. Este dato lo obtienen en la sala de autopsias a las 12:15 del 27 de julio. Algo clave para el cálculo de la hora de fallecimiento. Con todo ello, podemos datar la hora de la muerte con margen de error, evidentemente entre 3 y 5 horas antes del cálculo establecido por los forenses. Un dato que lo cambia todo, porque a esas horas no habría salido el primer tren del día, el de las 6:03, lo que refuerza la fe de su familia en que Lucía no hizo ese camino sola. También que el maquinista no notase el golpe a la menor de más de 13 kilos. El golpe se puede escuchar más o menos, dependiendo del volumen y la velocidad que lleves, pero vamos, normalmente claro que se nota. O la extraña postura de su cuerpo, como colocada por alguien en una hendidura de grava para ocultarla a ojos del maquinista y sin apenas daños. Si la niña llegó allí ya muerta y la persona que la depositó ya preparó bien el terreno para que el tren no la destrozara. Este tren es más alto, si hay 30-40 centímetros no hay espacio suficiente para que el tren dé a la niña. Más de 4 kilómetros en los que Lucía habría sido capaz de luchar contra el cansancio, la sed y atravesar 5 puentes, desniveles, hierros, cadáveres de animales y fuertes ladridos de perros. En la oscuridad más absoluta, ¿pudo hacer todo esto una pequeña de tan solo 3 años? Una pregunta a la que algunos quieren dar carpetazo, mientras otros luchan por llegar a una estación llamada verdad. Les hablamos ahora sí de Lucía Vivar, la niña de 3 años que fue encontrada muerta en la localidad malagueña de Pizarra, porque hoy vamos a ofrecerles una importante novedad en exclusiva sobre este caso en concreto. Diego. Sin duda alguna, y es nuestra compañera Benévola quien ha estado precisamente en esa localidad. Esto es un avance en lo que van a ir viendo, lo que van a ver poco a poco, porque el viernes ya les adelantábamos que la familia de Lucía iba a elaborar un informe que cuestiona que la niña muriera por accidente. Bueno, pues bien, hoy vamos a poder contarles que la abogada de la familia ya ha presentado ese informe al juez. Todo ello se lo contaremos dentro de unos minutos y veremos también esas imágenes en exclusiva que nos traía nuestra compañera. Será enseguida. Tenemos espejo público de verano, hablándoles de la pequeña Lucía, esa niña de 3 años que fue encontrada muerta en Pizarra, en Málaga, porque hoy tenemos nuevos datos que ofrecerles, en exclusiva además, Diego. Es muy importante, es una novedad que puede cambiar además también el curso de esta investigación. El viernes ya les contábamos y les adelantábamos que la familia de Lucía, de la pequeña Lucía, iba a elaborar un informe que en cierta manera cuestiona que la niña muriera por un accidente. Bueno, pues hoy ya podemos contarles que precisamente la abogada de la familia va a presentar este informe a lo largo de las próximas horas. Y además, vamos a ofrecerles imágenes en exclusiva de la reconstrucción que hicieron el propio viernes, el recorrido, cuando se hizo el recorrido que habría hecho esta pequeña, la pequeña Lucía, por las vías del tren, en donde se encontró, recordemos, su cuerpo sin vida. Nuestra compañera Benévola Fernández estuvo ahí en Pizarra, ahora hablaremos con ella, nos contará todo lo que ha ocurrido, pero vamos a ver primero ese reportaje. Nos ponemos en los pies de Lucía. Comprobamos si, como dice la investigación, la pequeña podría haber andado sola estos más de 4 kilómetros de vía férrea. Tenemos la misma luminosidad que teníamos el día 26. Vamos a hacerlo en 5 tramos, tomando nota de todo lo que vamos a encontrarnos, ruidos, efectos en la vía. Acompañamos a la familia y a esos desaparecidos en una noche similar a la de la desaparición. Hay un 8% de visibilidad.
hacia atrás tenemos luz, con lo cual, pues bueno, la niña andaría teóricamente bastante. Si vemos lo que tenemos por delante, es ya oscuridad total. O sea, si la cámara nos enfoca, exacto, eso ya es totalmente oscuro. Estamos viendo con el foco de la cámara, pero si no existe el foco de la cámara, ya no hay nada de luz. Y aún nos quedan 3 kilómetros así. Nos quedan 3 kilómetros así. 3 kilómetros más en los que nos encontramos zanjas junto a la vía, cables, animales muertos o perros que nos ladran al pasar. Vemos que hay varias salidas de la vía hacia caminos llanos y sin piedras, pero Lucía habría escogido seguir por el camino difícil. A pesar del cansancio ya patente en nuestras piernas adultas, la menor tuvo que ignorar cualquier posibilidad de refugio. Los técnicos dicen que normalmente los niños buscan refugio. En este puente tenemos muchísimo anchurón, como vemos tenemos bastante fácil. Exacto, lo lógico es que viendo la pared y que además hay fluorescente porque están los dibujos, se hubiera acostado hacia las paredes. Pero escapando a toda lógica, la pequeña habría continuado andando hasta recostarse sobre las piedras en el lugar en el que habría perdido la vida. Era el final de un camino largo, oscuro y tortuoso que nos sigue planteando la misma pregunta. ¿Pudo Lucía llegar sola hasta allí? Nuestra compañera de Nébola es quien ha hecho esta reconstrucción. Lo ha visto en las mismas condiciones en que las pudo hacer la pequeña Lucía, a la misma hora de la noche, con la misma luz, porque es que no se ve nada. No se ve nada. Había en concreto el viernes, que es cuando lo hicimos, había un 8% de visibilidad aproximadamente. Era casi luna nueva, que era exactamente el ciclo lunar que había aquel 26 de julio, cuando desapareció. Para que os hagáis una idea, más o menos se veían las imágenes, pero cuando íbamos andando, íbamos tropezando cada 2 por 3 por cómo estaba la vía, los obstáculos que había, y cada vez que tropezábamos, para ver con qué habíamos tropezado, teníamos que coger una linterna o alumbrarnos con el propio móvil, porque era imposible ver casi tus pies. En la reconstrucción se ha tenido en cuenta la zancada de una niña de 3 años distinta a un adulto. Sí, hemos seguido un paso por diversos estudios, un paso aproximado de la zancada que podría dar una niña tan pequeña. Aún así, es verdad que al final nos decían los investigadores que habíamos llevado un paso, una velocidad que era el doble del que habría llevado Lucía. Nosotros tardamos 3 horas. 4 kilómetros, 200 metros, tardamos 3 horas. Más de 5 horas. Hay una pregunta entonces, que es, si Lucía se va 6 minutos después por la misma vía, van sus familiares detrás de ella, lo más normal que en 4 kilómetros los familiares se hubiesen cogido a Lucía. Yo una de las conclusiones con las que me quedo después de este recorrido es el de los tiempos. Lo hicimos el recorrido en tramos para que los investigadores fueran tomando nota de todo lo que veían, lo que escuchaban, todo. Y el primer tramo, que era de unos 800 metros, lo hicimos en 15 minutos. 800 metros partiendo de la estación, que es donde desapareció. En las imágenes que se veían de la cámara de seguridad, se ve a sus familiares buscándola 6 minutos después. En esos 800 metros, nosotros tardamos 15 minutos. Ella habría tardado más, según esos cálculos. Eso quiere decir que algún familiar tendría que haberla visto, es lo que estás afirmando. Lo que nos parecía, según lo que vimos allí, es que la habrían alcanzado. Esta imagen que vemos ahora mismo precisamente en pantalla, hay una cámara de seguridad que capta a lo que parece la pequeña Lucía corriendo. Hay gente que pasa detrás con linternas, son adultos, pero tú nos decías el otro día, de Nébola, que la abuela de Lucía dice que esa no es la niña, que esa no es Lucía. Sí, lo primero yo le llamé, lógicamente, en cuanto vimos las imágenes, qué les había parecido, y lo primero me decía, no, es mi nieta. No es ella, lo que me decía es que esa niña es mayor que su nieta, es más alta y no tiene la forma de andar que tenía Lucía. Ni testigos ni familia dan credibilidad a las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron a la pequeña en las vías. Angustiados, convencidos de que Lucía no se fue, ¿cuál es la versión de los familiares? Se han cogido a la niña, que la niña había alguien y la cogieron. No lo sé, no lo sé, cómo, no lo sé. Siguen asegurando que apenas la perdieron de vista. La niña se empezó a buscar en menos de un minuto, como mucho un minuto. Y nosotros saltamos a la vía a buscarla. La niña no tiene piernas tan rápidas para desaparecer tan pronto. O sea, tú estabas ahí. Yo sí. Por eso sé que fue un minuto, que no fue más. Que hay veces que yo soy madre y yo a mi niño le he perdido de vista 5 y 10 minutos.
minuto, lo he perdido. Y esto fue un minuto, es que no fue más. La madre de la pequeña solo repite sin parar esta frase. Mi niña me la quita, mi niña me la quita. Ella está destrozada, ya no... Vaya infierno tuvisteis que pasar, no me lo puedo ni imaginar, Esto es para volverse loco. Todos los detalles no les cuadran. Se preguntan por qué el chupete estaba en el suelo si la pequeña siempre lo llevaba. Eso es lo que nos extraña. Que yo decía, que ya eres mayor, Lucía, el chupete ya fuera. No, dame mi chupete. Ella siempre un chupete en la boca, siempre. De hecho, estoy jugando con el chupete 5 minutos antes de que desapareciera, ella y yo. Obviamente nosotros hemos trabajado única y exclusivamente con el material que nos ha proporcionado la representación letrada de la familia. Esta documentación es los atestados elaborados por parte de la Guardia Civil, fotografías, en ningún caso hemos tenido en nuestro despacho las fotografías originales, con lo cual saben ustedes que se pierde muchísima calidad en cuanto a los detalles. Pues el método que utilizan para datar la muerte, que es, como todos ustedes podrán imaginar, es fundamental, la temperatura corporal. Entonces aquí es donde entramos nosotros en debate directo, porque evidentemente para establecer sobre una técnica que no olvidemos que no es una técnica nueva ni innovadora, es una técnica que todo y que es un estándar de oro, que le llaman ellos, es una técnica que viene desde 1964 aproximadamente por parte de Marshall y luego refinada en cierta manera por Hensge, que no es hasta 1984 donde se comprueban y se establecen una serie de variables sobre este cálculo. Pero en definitiva es un cálculo matemático que tiene dos variables fundamentales. Una de ellas es la temperatura ambiental en el punto exacto donde se localiza el cadáver, porque simplemente que nos movamos en torno a 10-15 metros, la temperatura muy probablemente va a variar. Luis. Otro elemento fundamental. Deja sí, la temperatura corporal. ¿Qué otro elemento? Es la temperatura. La temperatura corporal, evidentemente la temperatura corporal que se tiene que tomar y confrontar con esa temperatura ambiente y entonces establecer el nomograma al que han hecho mención. Pero claro, si tenemos en cuenta de que no se ha tomado esa temperatura en el lugar de los hechos, sino que se establece una media aproximada de ese entorno, que es mucho decir, y luego la temperatura corporal del cadáver de Lucía se toma a las 12:15 del mediodía ya en la sala de autopsias, desde las 9 y pico que se practica el levantamiento de cadáver. Otro dato que no tenemos es que si ese cadáver ha estado ya una vez en el Instituto de Medicina Legal a la intemperie, a temperatura ambiente en el instituto, o refrigerado, que por otro lado sería lo normal. Con su permiso, es que, perdóneme que le interrumpa, pero tengo que recurrir a Juan Cano, porque Juan, lo que estamos escuchando es que entiendo que con muchísima buena intención se pretende apurar más la data de la muerte de la niña. ¿Qué dicen los investigadores acerca de este informe que estamos contando esta mañana? Bueno, yo creo que los investigadores se pueden estar enterando ahora de ese informe, del resultado, pero a mí sí me parece, cuando menos, trascendental, porque supondría un vuelco importantísimo al caso. La data de la muerte a mí desde el principio me pareció, fue la primera pregunta que me hice una vez que se realizó la autopsia, porque es muy importante para precisar en qué momento se produce la muerte de la niña, sobre todo teniendo en cuenta que quedan muchas dudas sobre el tipo de atropello y sobre las lesiones que presentaba y que hubiera presentado, como decía el otro día un maquinista que entrevistaste en el programa, que decía que era cuando menos muy inusual ese tipo de atropello. Entonces, yo, como digo, la data de la muerte es importantísima. Y el informe, a mí, más que cuestionarme la hipótesis principal de la investigación, que es que esa muerte se produce entre las 5 y las 7 de la mañana, fijaos por qué poco tiempo está dentro de la horquilla a la que se produjo supuestamente el atropello, que fue a las 6:45, más que cuestionarme eso, lo que me plantea son dudas sobre por qué en el levantamiento del cadáver no se toma esa temperatura ambiente y no se toma también la temperatura del cuerpo, cuando son trascendentales para saber la data. Y además lo son más aún cuando se trata de menores, puesto que la prueba del potasio, que es complementaria para saber la data, en el caso de menores los propios forenses reconocen que no es fiable. Entonces creo que era algo que no debería haberse perdido.
Buscamos última hora en Málaga sobre el triste caso de la niña de 3 años que ha perdido la vida en la localidad de Pizarra tras despistarse anoche de su familia. Ya saben que la menor se pudo golpear en una vía férrea. Málaga, Jesús Sánchez. La autopsia ha confirmado la muerte violenta de Lucía a causa del fuerte golpe que recibió en la cabeza y fija sobre la 1 de la madrugada, es decir, hora y media después de desaparecer, el momento del fallecimiento. Estaba en la terraza del bar jugando con sus primos mientras sus padres cenaban. Un accidente es la principal hipótesis según los investigadores. La niña se despistó, estuvo andando 3 kilómetros por las vías del tren, tropezó y cayó golpeándose la cabeza. Informaba Málaga, Jesús Sánchez. Son las 7 de la tarde y 20. Muy importante la data del fallecimiento, el momento en el que los forenses sitúan el fallecimiento. Había trascendido esta mañana que estaría hablándose en torno a la 1:30 de la madrugada. Por Dios, pues entonces, es decir, a esa hora es no había vez trenes. más incomprensible todavía. Claro, por si es a la 1:30 de la madrugada, a esa hora no había trenes. El primer tren creo que pasaba a las 6 de la mañana, ¿no? Y sobre todo que la niña habría hecho ese recorrido en un tiempo récord, porque estamos hablando de una niña que cumplió el 14 de julio 3 añitos. Bueno, pues además, ya te digo también como otro dato interesante dentro de las pesquisas, que en la estación de Pizarra hay cámaras y funcionaban. Y esas cámaras se visionaron de manera inmediata por parte de la Guardia Civil anoche mismo. El levantamiento del cuerpo ha sido a las 10:30. No sé si se ha levantado también el perímetro de seguridad hasta ahora. Sí, totalmente. Hemos podido acercarnos. De hecho, en la página web pueden ver las imágenes de donde ha sido encontrado el cadáver. No se aprecia signos de sangre. Lo verán ustedes, la vía del tren, la vía de cercanía. Verán un lacito azul, que es donde acaba de señalar hace unos minutos la Policía Judicial, que es el hallazgo del cadáver. Y hemos trabajado con, entre otros, la autopsia, el informe, el dictamen de la autopsia y el informe de histopatología. Entonces, en base a todo el material documental que hemos podido analizar, pues claro, hombre, los forenses lo que afirman es que despreciando en este caso por normal y evidente, como consecuencia de la pérdida de sangre de la pequeña. Otro dato sería las livideces cadavéricas. Las livideces cadavéricas es la sangre que se deposita en las partes declives del cuerpo en el momento del fallecimiento porque ha dejado de circular. Entonces, en este caso y en casos similares de muertes traumáticas donde la persona pierde gran cantidad de sangre, podemos decir que las livideces son prácticamente inexistentes. Entonces, en este caso es obvio, por motivos obvios, la muerte traumática con una pérdida masiva de sangre en el cuerpo de la pequeña estaba exsanguinado, es decir, no tenía sangre como para poder valorar la evolución de las livideces cadavéricas, por ejemplo, que es uno de los elementos que se tienen en cuenta siempre. Digamos, yo, si me lo permiten, lo que les apuntaré es que la sintomatología que se aprecia tanto en la autopsia, sin olvidar de la exsanguinación que les comentaba, los órganos de la pequeña estaban pálidos, no tenían sangre.